Fíjate, te voy a hablar rápido sobre la historia de la hipnosis. Hay que entender que una parte importante fue influenciada gracias al Oriente, por toda esta parte de los rezos, las plegarias, los bailes, estos momentos de exclusión para poder hablar y conectar con esos seres superiores. También hay que ser conscientes de que tanto los sabios como las druidas, como las brujas, eran parte importante de algo que influenció dentro de nuestra historia. Ya sea porque se tenían que tomar ciertas plantas o porque se hacían ciertos rituales, pero lo que sí se tenía conciencia era esa palabra, ritual. Se necesitaba un ritual para poder ver cierta eficacia. Otras de las evidencias que se tenían era que se necesitaba confiar en ese sabio, el término que tuviera, para poder ver cierto resultado dentro de la influencia que tenían sobre lo que estaban buscando. Y para ese momento pues ya podríamos hablar del tema de las posesiones, el tema de cómo había cierto control sobre las personas y que de alguna forma se empieza a hacer mucho ruido y obviamente llega al occidente. Antes de pasar a eso, no puedo dejar de tomar en cuenta que por ahí del siglo XVII, siglo XVIII, Mesmer entra a la base y ya para entonces se hablaba sobre la gravedad, la electricidad, el magnetismo, y Mesmer se empieza a cuestionar si así como la luna puede influir en la marea, pues entonces también hay cierta influencia en el agua que tenemos dentro de nuestro interior. Hay que hablar de que otros autores tenían ya en ese momento la teoría de que tanto el sol como la luna podían causar ciertas enfermedades en las personas. Mesmer toma esa teoría y trata de hacer intervenciones en base a eso. Parte de lo que él planteaba era la idea de utilizar un imán para poder sanar a la persona. Mesmer empieza a tomar mucha fuerza y le toca peregrinar por muchos pueblos. El detalle aquí es que algo que él notaba cuando regresaba al pueblo que ya había asistido es que la persona nuevamente se empezaba a sentir mal. Lo que se le ocurre a Mesmer es utilizar el imán para poderle dar energía a un árbol, y cada vez que las personas se sintieran mal lo que tenían que hacer era ir y abrazar ese árbol. De alguna forma, pasando el tiempo, Mesmer empieza a cuestionarse qué tanto era la influencia del imán y no más bien el magnetismo del mismo ser humano. Por ahí te diré que entre paréntesis, pues tal vez estaríamos hablando del inconsciente. Entonces tenemos esta fama de Mesmer, tenemos todo este tema de lo que está pasando en Oriente, y los magos del occidente dicen, ok, ¿qué onda? ¿Sí? Yo quiero saber chismecito, yo quiero saber cómo es eso que andan controlando, que pueden hacer que las personas hagan winnie winnie guana guana, yo también lo quiero porque eso me va a hacer ganar billullo. Y entonces viajan para poder aprender de todos los sabios que podían hacer estas cosas. Y cuando los magos empiezan a hacer sus shows se dan cuenta de los resultados. Y ahí es un punto que les dio muchísima fuerza. Por el otro lado, regresando a Mesmer, Brake, que es un médico cirujano, se empieza a cuestionar qué tan real es eso que están diciendo sobre el hecho del control y la sanación que puede crear. Asiste a una intervención desde las técnicas del mesmerismo y se da cuenta de cómo sí es cierto que la persona parecía entrar dentro de un sueño, cerraba los ojos y se hacía una intervención con ese ser humano que decía que ya estaba sanado. Entonces Brake intenta experimentar con su familia y trata de ver si sí puede ver resultados y empieza a identificar ciertos pasos en específico que son importantes. El primero, que es la fijación de la visión en cierto objeto, y ahí es donde se crea esta idea del relojito que muy comúnmente podemos ver en las fotos. El cómo la persona reduce la atención del ambiente, el cómo focaliza su atención en una idea específica y también el cómo modifica en la respuesta corporal ante la situación o la intervención que se está haciendo. Y cabe resaltar que Braid se empieza como a corregir porque él consideraba el concepto de que entraban en un sueño profundo, y posteriormente empieza a cambiar el término y se da cuenta que en realidad no era un sueño, sino más bien un trance. Regresando a los magos de teatro, conforme siguen ganando el billullo, se empiezan a dar cuenta que en realidad también podrían beneficiar a las personas y hacer cosas por su bien. Por ejemplo, el eliminarle cierto nivel de dolor, el poder sanar cierta dificultad emocional que tenían, o incluso ciertos temores o algunas cosas que los alejaban de algunas metas que ellos querían lograr. Entonces se les ocurre la grandiosa idea de que tal vez los médicos y psiquiatras deberían de saber esta gran información. John Hugus, que era un mago de teatro, se convierte en un investigador de la hipnosis. Entonces, de alguna forma, los magos empiezan a tratar de llamar la atención y tratar de traer a más médicos para poder enseñarles esta herramienta y que la puedan utilizar con sus pacientes. Y un sabías que, nomás por hacer ruido, porque a Houdini lo conozco, Houdini era uno de esos magos que empezó a enseñar a los médicos y los psiquiatras para que pudieran intervenir con esto. Algo que todos concluían en ese momento es que para que una persona pudiera ser hipnotizada tenía que ser un ser humano sugestionable. Y Charcot decidió que las únicas personas sugestionables eran las histéricas. Nada más que digamos que a Charcot le gustaba la fuerza bruta, entonces él utilizaba el impulso en contra de la persona, por así decirlo. O sea, no puedo tragar, traga, ¿sí?
de alguna forma eran estas sugestiones directivas, ¿ok? Que era muy común en los magos de teatro sobre el hecho de cacarea, baila, haz esto, vas a empezar a reírte, vas a hacer tal. O sea, no me importa tu voluntad, va a ir directamente a lo que yo te estoy diciendo que tienes que hacer. Y por eso viene este mito de que las personas cuando entran en hipnosis van a hacer única y exclusivamente lo que la otra persona les diga, lo cual no es cierto. Ahora, ¿qué pasa con los aprendices? Y aquí viene el señor Ron Freud. ¿Por qué no lo puedo sacar? Porque hay que hablar de él y los psicoanalistas no se me echen encima porque yo no odio a Freud, se me hace muy pesado sus libros, sin embargo los respeto, pero me los tuve que aventar en primer semestre de la licenciatura. Aquí el detalle es que Freud es uno de los estudiantes y él dice al principio que él no funciona para la hipnosis, entonces desiste de seguir el proceso. Parte de esto era que no le gustaba el cómo intervenían sobre el hecho de que la persona tenía un trauma y en lugar de dejar que lo verbalice, era como ir directo y tajante, ¿no? O sea, de cierta forma lo que ellos estaban buscando es como existe un síntoma, vamos a atacar directo el síntoma, y Freud decía, a ver, espérate, mano, pero o sea, ¿y qué está diciendo ese síntoma? O sea, ¿cuál es ese detrás? Y de alguna forma eso le movió a Freud y dijo, ¿sabes qué? No, esta herramienta hasta se me haría una charlatanería. Y de alguna forma lo apoyo, ¿por qué? Porque finalmente sí es cierto que si no atendemos cuál es el motivo de ese síntoma, pues puede llegar a encontrar otra herramienta para poder mostrar la sintomatología, ¿sí? O sea, no me jaló A, pues bueno, ahora te lo hago por B, y si también atiendes B, pues ahora te lo doy por C, porque al final no estás atendiendo la raíz. Tranquilos aquí que no te estoy diciendo que a huevo tiene que existir la regresión en las hipnosis, sin embargo, yo digo que no únicamente nos tenemos que enfocar en el síntoma, sino que también podemos encontrar cuál es ese detrás, ¿ok? Porque a lo mejor no fue el que le causa la fobia el elevador, sino más bien que se enojó con su mejor amiga mientras estaban en el elevador y que eso es lo que está ahí detrás y que como no le quiere decir a la amiga, entonces fue y asoció toda la ansiedad al elevador, ¿no? Entonces es el poder encontrar ese sentido, porque si no, pues le puede dejar de tener miedo al elevador, pero sigue encabronadísima con la amiga y pues ese síntoma va a volver a salir de una ABC forma. Entonces, Freud dice que esto es una charlatanería. Los magos pues están tratando de enseñar a los médicos y a los psiquiatras y pasa esto. Médicos y psiquiatras empiezan a hacer las intervenciones, algunos otros que eran diferentes a Freud sí encontraban resultados, pero se estaban cuestionando que qué tanto era la habilidad que ellos tenían y no más bien la técnica, o si era al revés, era la habilidad de ellos y no tanto la técnica. El detalle que ahí es donde entramos con el término de hipnosis clásica. ¿Por qué? Porque el mago de teatro hace una intervención por medio de una profundización. Entonces tiene que entrar en un trance profundo para poder utilizar herramientas de sugestiones directivas para que el otro haga ciertas cosas dentro de esta pauta de convicción. Ojo con esto. El mago tenía la habilidad de poder identificar a las personas más sugestionables y era a quienes subía al escenario. No subía a las personas que difícilmente podrían entrar en un trance profundo y por ende así eso les aseguraba que podían dar un muy buen show. Pero todo esto, ante las críticas de Freud y ante el proceso específico para usar un trance profundo, entra Milton Erickson y eso lo aúna la hipnosis ericksoniana. Ojo con esto, Milton Erickson no dice esto se va a llamar hipnosis ericksoniana, sino que otras personas que son sus seguidores lo determinan de esta forma. ¿Por qué? Porque Erickson dice que no se necesita entrar en un trance profundo para que la persona pueda empezar a tener cambios. Para esto hay que conocer un poquito de la historia de Erickson. Él, tenemos que entender que surgieron varios momentos en su vida, desde la infancia donde tuvo polio. Por ende, hubo muchas ocasiones en las que perdió el habla y donde perdió las habilidades para poder caminar. Entonces, algo que muchos discípulos de Erickson decían es que su beneficio fue que creció junto con un hermano muy chiquito, que eso le ayudó a ver las etapas del desarrollo y Erickson ya tenía las posibilidades cognitivas como para decir voy a hacer lo mismo que mi hermano, ¿ok? Entonces, si el niño se giraba, pues él se giraba. Si el niño empezaba como a mover las piernas o a lograr sentarse, pues Milton observaba, ¿sí? Y ese es uno de los puntos principales. Su educación fue a base de la observación, porque no podía comunicarse verbalmente. Entonces eso le ayudó a poder estar observando el lenguaje corporal de su mamá, al poder observar a su hermanito para poder hacer las mismas cosas y llegar a fortalecer su cuerpo y poder movilizarse nuevamente. Así como diferentes historias que tiene Erickson, que no te puedo decir 100% que son reales, pero finalmente es su evidencia de buena anécdota metafórica, que ayudaron a que él se mantuviera vivo después de todas estas enfermedades. También es cierto que pues una de las imposibilidades es que a él se le ocurre que quiere viajar antes de entrar a la universidad. Y entonces le decían que no podía y era como yo lo voy a lograr, ¿no? Y en esta comunicación que tuvo con muchos extraños durante este viaje, empezó a desarrollar esta habilidad de contar historias y lograba ver cómo captaba la atención de la gente. Y creo que ese punto es muy importante porque es donde entra el lenguaje metafórico.
¿ok? Aquí voy a hacer una pausa porque quiero que te entre clarísimamente dos cosas que son muy valiosas para Erickson. En primera, que uno ya nace con la capacidad de poder influir positivamente en su vida. Las herramientas ya están dentro del inconsciente y solo como guía hay que ayudarle a ese inconsciente para que las pueda traer y forjarlas a lo largo de todo su día. Hay que entender la historia por eso de Milton, porque siendo una persona que se había enfermado y que había logrado perder habilidades que ya tenía, pues entonces eso le ayudó a tener esta creencia y el poder irse dando cuenta poco a poco era el hecho de yo puedo hacer esto, ¿ok? Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Perdí la habilidad para caminar, vuelvo a fortalecer y vuelvo a fortalecer. No te estoy diciendo que ya un niño entendía totalmente de voy a fortalecer mis músculos y tal, pero poco a poco se fue dando cuenta de esos análisis. Entonces, en 1920, él entra a la universidad y se le ocurre en la Universidad de Wisconsin estudiar psicología y medicina, o sea, materias ahí combinadas. Y entonces sale una oportunidad por ahí de 1923 para poder asistir a una demostración de un doctor que se llamaba Clark L. Hull. Entonces Erickson se queda como ganchado con esa información de wow, ¿cómo se puede hacer esto? Y ahí quedan los puntos importantes. Empieza a leer mucho sobre el tema, empieza a investigar sobre el tema y empieza a experimentar sobre el tema. Y eso le empieza a contribuir para poder identificar, gracias a sus habilidades de observación, cuál era todo el proceso para poder captar la atención de la persona, para poder hacerlo que focalizara su atención en algo. Él se hace preguntas como qué características son las que se pueden medir para poder identificar que una persona ya entró en un trance. Y también el hecho de por qué tenemos que utilizar la misma metodología con todas las personas. Porque no se puede hacer algo específicamente para cada uno. Hacerlo a la medida de cada cliente. Empieza a encontrarle un valor a la disociación, a la utilización, a la resistencia. Y trata de encontrar una forma para poder intervenir con todos estos factores. Gracias a sus habilidades de conversación y sus habilidades para contar una historia, se empieza a dar cuenta cómo cambiando su tono, la lentitud y la forma en la cual podía entonar alguna frase o incluso darle cierto sentido de metáfora, la misma persona podía cubrir las mismas características que se veían en un trance hipnótico dentro de una misma conversación. Y se le ocurrió que podía entonces generar una hipnosis conversacional. Entonces, para este momento ya tenemos claro lo que es la hipnosis de teatro, la hipnosis clásica y la hipnosis ericksoniana. Que vuelvo a repetir, Erickson no fue quien determinó el título, sino que los mismos seguidores de Erickson lo etiquetaron como tal. En otro video te explicaré de qué tratan cada una de estas tres, aparte de poderte explicar también sobre las hipnosis de regresión. Estoy atenta a cualquiera de tus dudas y fue un placer hablarte sobre este tema.